Bienvenidos al episodio número 2 de Un Podcast de Verdad. Les saluda Roberto Jiménez y estoy muy bien acompañado de mi amigo. Hola, Pablo Gutiérrez. Qué buena onda, Pablo, que nos volvemos a reunir por acá. Buen y tenemos ya esta segunda oportunidad de compartir con nuestros amigos este episodio. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Bien, estuvo interesante. ¿Sí? Mañana cumple mes mi hija, pero festejamos hoy. ¡Ah, qué alegre! Sí. Qué alegre. La ventaja, como ya saben ustedes y lo mencionamos en el episodio anterior, es que Guti y yo nos vemos semanalmente en la iglesia y entonces el domingo estabas de papá canguro. Cierto. Sí, me cachaste completamente ahí. Pobre Inés ha de estar sufriendo con los calores que hay en esta época en Guatemala. Hombre, pobrecita. Pero mientras no se mueva hay que tenerla, ¿va? Claro. Después miramos. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a continuar conversando acerca de nuestro tema relacionado con la Biblia. La semana anterior, o en el episodio anterior, mejor dicho, estuvimos hablando acerca de qué significa Biblia. Vimos que aunque es un solo libro y lo tenemos en un solo libro ahora, en realidad es una colección de 66 libros divididos en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Correcto. Y creo que hay una pregunta básica. Hay dos palabras. Uno es inspirada y la otra es inerrante. Correcto. Entonces, si querés, enfoquémonos en esta primera parte de la conversación en hablar un poquito acerca de por qué los cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Fíjate vos que es bien interesante. Va a parecer argumento circular, pues no es. Primera Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Ajá. Esa palabrita en griego, dale yo con el griego a vos. Buenísimo. Es teopneustia, que quiere decir, otra vez en mi muy arcaico griego, como que Dios la exhaló, digamos. A eso se refiere teos, que es Dios, y neuma, pues aliento, aire, espíritu. Entonces, teopneustia significa eso, es inspirada por Dios, dada por Dios. Interesante anotar que cuando los cristianos decimos la palabra es inspirada, nos estamos refiriendo a que el motor principal de que alguien se pusiera a escribir no fue ese alguien, es decir, Pablo. Vamos a poner el ejemplo de Pablo. No fue Pablo que estaba un día rascándose el ombligo diciendo, a ver, ¿qué hago? Voy a empezar a escribir. O sea, no. Fue movido por Dios. A eso se refiere la inspiración, el movimiento, el empujarte a hacerlo, ¿verdad? Es hecho por Dios, es dado por Dios. No es un deseo o voluntad humana, ¿verdad? Y es bien importante eso. Claro. Cada uno de estos 66 libros tiene esa característica especial. Dios fue entonces el motor. El motor. Porque obviamente cuando puso Pablo, apóstol de Jesucristo, y aquí casi que en la foto Timoteo conmigo, obviamente estaba hablando de manera personal, pero movido, inspirado por el Espíritu Santo. Claro. Estamos conversando acerca de la Biblia y yo les comentaba en el primer episodio que lo hacemos con la intención de hablar de aquellos temas que parecieran como muy básicos, muy fundamentales. En inglés sería el Biblia 101, ¿verdad? O sea, es lo más básico que hay acerca de un tema, pero lo queremos hacer porque tenemos una pasión y un deseo porque cada persona, cada creyente o cada persona que dice ser creyente tenga bien claro por qué cree lo que cree y en qué basa su fe. Y entonces en el episodio anterior, casi que a la ficha, decidimos ¿de quién hablamos primero? ¿De la Biblia o de Dios? Y Pablo nos presentó un excelente argumento ahí de por qué debíamos empezar por la Biblia, que consideramos la palabra de Dios. Quiero agradecer a Open Marketing Corp por darnos la oportunidad de hacer este podcast en sus instalaciones que están fantásticas. Aquí se dedican a producir muchos materiales y la verdad es que nos den ahí un espacio para que nosotros podamos grabar también este podcast. Lo valoramos bastante y lo agradecemos grandemente a todo el equipo de Open Marketing, que siempre se involucra para que todo salga bien, especialmente José, que está... Saluda a José. Sí, siempre. José es el mero hombre aquí en el audio y el video. Bueno, y entonces
La última cosa que tengo que decir de comercial es suscríbanse a este podcast y presionen ahí en la campanita para que reciban las notificaciones cuando nomás salga cada uno de los episodios que vamos a ir produciendo. Usted sea de los primeros en enterarse. No les cuesta nada y nos ayuda un montón. Exactamente, ahí está. Dicho lo anterior, entonces esto es lo que consideramos o por lo que se dice que la Escritura es inspirada por Dios. Uh-huh. ¿Y por qué se dice, Pablo, que la Biblia es inerrante? Eso es bien interesante, porque mucha gente cree que no tiene errores en el sentido literal de la palabra error, ¿verdad? Una equivocación o una contradicción. Y es cierto, no los tiene. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que es escéptica y te va a decir, no, mire, aquí sí hay un error o aquí hay una contradicción. Y siempre hay que conciliar y armonizar. Las aparentes contradicciones, generalmente lo que se va a hacer es armonizar con toda la escritura. Ajá. Por eso en el episodio anterior hablábamos de verlo como una sola historia. Ajá. Que no puede tener, no tiene agujeros en el guión, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, entonces, inerrante quiere decir que los manuscritos originales, es decir, el papiro que salió del escritorio de Pablo o de Lucas o de quien fuera, iba sin error alguno. Uh-huh. Ahora, hay que ser honestos, que creo en la honestidad, no solo como atributo moral, sino como atributo intelectual, la honestidad intelectual. Las traducciones que son hechas por comités de seres humanos y a lo largo de la historia muchos copistas, por ejemplo, estaban copiando en monasterios con una iluminación muy pobre, muy escasa. Los copistas pasaban su día completo transcribiendo lo que les iban leyendo. Entonces, por ejemplo, el número de la bestia es un número de hombre, 666, y un copista cansado, mal comido, mal dormido quizá, escuchó 676. Entonces, algún manuscrito por ahí tendrá un error de copista, pero no es un error en los manuscritos originales. Que aquí vale la pena, Guti, hacer una pausa y sí, como bajar la velocidad y tratar de recordarle a nuestros amigos que la palabra de Dios ha llegado a nosotros literalmente de una manera maravillosa y realmente un milagro. Sí. Porque, o sea, nosotros porque tenemos la tecnología a la mano y no podemos imaginar un mundo sin tecnología. A mí me hace gracia cuando alguien dice, a mí cómo me gustaría vivir en la Guatemala de hace 100 años. Uh-huh. Está bien, regresa, pero no vas a encontrar la energía eléctrica, no vas a encontrar que el agua llega a todas las casas, o sea, entubada. O sea, hay que salir a jalar agua a los muy pozos. Parecido ahora, pero mal chiste. Pero. Sí, pero digamos que con menos tecnología. Las calles no estaban asfaltadas. O sea, había muchas cosas que carecíamos como país. No nos las imaginamos porque quisiéramos regresar a 100 años con la tecnología que tenemos. Claro. Pero digamos, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, o sea, las cartas, todo se escribía en papiro, en una especie de papel. Parchamentos o papiro. Ajá. Y incluso pieles de animales. Correcto. Entonces, en ese tipo solo otro paréntesis, por eso es que los cristianos de Berea escuchaban a Pablo predicar y dice que regresaban a su casa para revisar. No podían cargar todos los libros en la mano, todos los rollos, ¿verdad? O sea, había que tenerlos almacenados en un lugar. En un lugar, sea el que fuere. Uh-huh. Y entonces ellos iban a revisar hasta sus casas. No tenían esas facilidades que tenemos hoy. A propósito de lo que decís, es bien interesante porque no todos tenían acceso a los papiros. Exacto. O a los rollos. Uh-huh. Era caro. Entonces se supone que era gente de ciertos recursos. Eso uno. Dos, había un montón de analfabetismo. Entonces era inminentemente oral la transmisión de las enseñanzas. Es bien interesante. Sí, eso es muy importante recordarlo porque entonces le encontramos este valor a los famosos manuscritos que se hacían. O sea, por la razón que fuera, le encargaban a alguien el estar elaborando copias de esta epístola que había mandado Pablo. Bueno, Pablo decía que la mandaba a las iglesias de Éfeso. Entonces podía ser
que mandaran el mismo rollo. Es llegando la carta, leyéndola y empezándola a copiar para mandarla a otros, y los de Galacia la mandaban a Éfeso y los de Éfeso a Filipos y así. O sea, exacto. Se circulaban. Entonces, la verdad es que no es que fuera algo tan sencillo, y por eso cuando uno escucha a alguien decir los errores que contiene, sí, entre comillas, uno dice, de veras, esta persona no valora en lo absoluto sí, el trabajo y el milagro histórico de cómo se fue transmitiendo. de cómo se fue transmitiendo. Y el famoso Josh McDowell, en su libro No dejes tu cerebro en la puerta, en ese libro él tiene una sección donde habla sobre la Biblia y explica cuántos manuscritos de la Biblia hay o se han encontrado versus los manuscritos de Platón, de Aristóteles, de Homero, sí, o sea que son pocos. Y como dice Josh McDowell, nadie duda de la veracidad de claro, que la Ilíada y la Odisea son de Homero, vamos. Y que sean aparte, reales. No solo la cantidad de manuscritos, sino la distancia en años que hay, ¿verdad? Son mucho más próximos a cuando sucedieron las cosas. Los evangelios, por ejemplo, a lo de la Ilíada y la Odisea. O sea, Exacto. Son copias ya mucho más viejas, después de incluso de la vida de Homero. Y aquí las tenemos, y entonces realmente hacen conexión unas con otras, a excepción de pequeños detalles que, como bien decías, por la razón humana que fuera. Errores en una palabrita, en una cantidad, pero no error en su sustancia. Fíjate que yo leí un libro de Lee Strobel que exactamente hablaba acerca de, olvidé el título ahora, pero que hablaba exactamente de todas estas refutaciones que hacían del texto bíblico. Y a mí lo que me gusta de Lee Strobel, no sé si lo has leído, es que, digamos, aquí está el caso de la Biblia, tal vez. No, era el caso de Jesús. El caso de Jesús. Okay. Tienen una serie del caso de... Ajá, exactamente. Y entonces él toma, por ejemplo, a alguien que está refutando algo de la Biblia. Y aquí está el doctor con 20 maestrías, 30 doctorados. Sí. Y entonces consigue a otro que está con una posición diferente, con las 30 maestrías, los 30 doctorados de este. O sea, dos gallos del mismo nivel, y explicando su punto porque él dice que no cree en tal cosa, y explicando por qué sí lo cree. Y es fantástico. Entonces, en estas refutaciones de los errores, entre comillas, que hay en la Biblia, en los textos o en los manuscritos, este personaje dice, yo lo que hago es que veo la Biblia en círculos concéntricos. Entonces yo veo que la parte esencial de la palabra no está, sí está intacta. Está intacta, claro. ¿Verdad? Entonces, ya me recuerdo, porque el texto en mención ahí era el famoso texto de la mujer adúltera y el famoso texto de Marcos, ¿verdad? Sí. El de que de que tomarán cosa mortífera y que nada los dañará. Sí. Que si ustedes van a sus Biblias, van a ver al pie de página que dice, algunos manuscritos no contienen la porción de tal versículo, y lo que sucede es que sí son ya una buena cantidad de manuscritos que no lo tienen, entonces por eso es que ponen esa aclaración. Sí. Y luego el pasaje de la famosa mujer adúltera. Entonces, como dice él, si quitáramos esos dos, vaya, pues muchas sí. Eso los agregó un comentario, fue un comentario que hizo alguien. Ajá. Lo agregó. ¿Los quitamos? ¿Cambia en eso algo el corazón del evangelio? No. ¿Cambia en eso algo el hecho de que Jesús vino a esta tierra a dar su vida por nosotros? No. ¿Cambia en esto el tema de la resurrección? Entonces, él habla de los círculos concéntricos. Y mientras más alejado esté, no hay ningún problema. Sí. El tema de que las verdades centrales de la fe cristiana no se vean afectadas es a lo que finalmente llamamos la inerrancia, ¿no? Ajá. No contiene error en cuanto a sus afirmaciones para la vida cristiana y para la vida eterna. No hay error, o sea, no hay equivocación alguna. Ni en los manuscritos originales, que los autógrafos se llamaban, ni en las traducciones que tenemos. O sea, ninguna va a contradecir lo que históricamente ha creído el cristiano. Y por eso cuando repentinamente y sorpresivamente aparece el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, lo que ustedes quieran. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás.
¿por qué no aparecen en el canon bíblico? Y ya vamos a hablar un poco de cómo se formó el canon bíblico, pero ¿por qué no aparecen? Porque definitivamente en su contenido están mostrando ideas contrarias a la idea central que trae el texto bíblico, básicamente, o los libros que están contenidos en el canon bíblico. Es así. Me parece importante entonces esto que acabamos de hablar acerca de la inspiración y de la inerrancia de la Biblia. Vuelvo a insistir en esto, mi querido amigo que estás viendo este episodio o que lo estás escuchando. Si te haces llamar cristiano o si eres un cristiano, te tengo noticias. Un cristiano cree que la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios, toda, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Y entonces allí todo lo que está ahí escrito es inspirado por Dios. Sí. Ya ustedes escucharon la explicación de qué significa inspirado. No fue una voz que llegó al oído del que estaba escribiendo y le decía, ahora pone en el principio, creó Dios los... No. O sea, el Espíritu Santo movió a estas personas. Y si lo pensamos así, en lo sobrenatural de eso, vos. Eso es más sobrenatural. Que el creador del universo interactúa de esa forma con su criatura, es decir, el hombre, a los que él escogió, que es prerrogativa divina escoger a quién iba a poner a escribir su palabra, y que no le hizo un bypass a su cultura y a su lenguaje y a su background. Entonces, por ejemplo, se cree que Moisés fue quien escribió el Pentateuco. Y Moisés escribe no en un trance. Esto es algo bien importante. No creemos que hayan entrado en un trance y entonces escritura automática. No, es movido por Dios Moisés. Recibe esa revelación, porque pues obviamente es revelado, más lo que pasó antes, ¿verdad? Donde no estábamos ninguno de los seres humanos, y Moisés empieza a plasmarlo. Interesantísimo, porque realmente, vuelvo a insistir, es algo que creemos. En tu experiencia, Guti, trabajas con pastores, con líderes, te relacionas mucho con creyentes. ¿Cuál crees que son los argumentos, algunos de los argumentos que en la actualidad existen dentro del cristianismo que ponen en duda la inerrancia y la inspiración bíblica? Yo quisiera solo recordar algo histórico mientras vos traes sacás de tus archivos esa info. El doctor Billy Graham, él en su autobiografía, de hecho hay una película relacionada con él, hay un momento en la historia, estoy tratando de recordar el nombre del otro predicador, que era un evangelista, pero así impresionante. Contemporáneo de él, de juventud para Cristo. Y entonces él tiene un cambio y este evangelista dice, no, la Biblia no es inspirada por Dios y la Biblia contiene errores. La Biblia no es la palabra de Dios, tiene palabras de Dios. Ajá. Sí, no me acuerdo. Sí, estoy tratando, ahorita lo recuerdo. Son objeciones muy... Pero el punto es que fue un momento clave para la vida del Dr. Graham. O sea, un joven evangelista, un joven predicador, estaba empezando su ministerio y tambaleó con lo que este compañero de ministerio le dijo. Lo que te quiero decir es, desde hace rato, o sea, desde hace mucho tiempo, viene este tema de como una manera liberal de ver la palabra de Dios. Es la liberal, claro. Ajá. Que quiere privar de todo lo sobrenatural a la Biblia. Ajá. Entonces, convierten a la Biblia en un libro de enseñanzas morales útiles quizá para aprender cómo conducirte correctamente, pero no sobrenatural y mucho menos la palabra de Dios. Quizás cita palabras de Dios, dicen algunos de los liberales, ¿no? Pero es uno de los mayores retos que tiene el pastorado y el liderazgo actualmente. El cómo responderle y cómo enseñarle a su congregación, a sus congregantes, que deben estar preparados para responder todo este tipo de objeciones. Y conforme sigue pasando el tiempo, siguen pasando los años, Guatemala ha sido muy conservador, pero eventualmente va a seguir entrando y entrando muy fuerte
esta ala liberal, digamos así, ¿no? Donde mucha gente va a decir, no, pero eso tal vez no es tan literal. O, por ejemplo, me pasó que aquí en Guatemala conocí ya algunas personas que creían que Job, el libro de Job, y Job, la persona, realmente no fue una persona, o sea, no existió Job, ¿verdad? Sino que nada más es un personaje que nos ayuda a entender una verdad o nos ilustra algo diferente, pero que Job realmente como persona no existió. Y es complicado, ¿no? Porque mucha gente va a quedarse con la duda, bueno, entonces Job no existió. Y el propio libro de Job nos da la respuesta. Dios le dice que él lo creó, y como Dios no puede mentir, si Dios dice que él lo creó, que él lo formó, claro, Job existió. Sin más vueltas al asunto. Claro. Pero son tipos de los retos que se están encontrando hoy en día los pastores y los líderes. Claro. Si tenés en mente otro desafío, si no, yo quiero pasar a otro tema. Bueno, sí. por ejemplo, la alimentación de los 5,000. No, Jesús realmente, esa cuestión no sucedió en verdad. Lo que lo que nos quiere decir el evangelista es que las palabras de Jesús alimentaban a multitudes, privando a la escritura de su carácter sobrenatural también. Claro. Entonces, cuando minas algo sobrenatural de la escritura, minas todo. Porque la escritura en sí, toda la escritura, como lo dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Esto es motivado y movido por Dios. Si minas la sobrenaturalidad de algo, estás minando la sobrenaturalidad de todo, porque no estamos hablando de una creencia compartimentalizada, estamos hablando de un todo. Interesante. Creo que otra de las áreas donde tal vez hay algún tipo de discusión es en el tema de, a ver, cuéntenme, ¿quién decidió que esos 66 libros son los libros que deben estar? ¿Por qué no hay otros allí? ¿O por qué están esos ahí? ¿Por qué no los quitaron? Platicándonos un poquito de historia. Mira qué fuerte, pues. Vamos por partes. El Antiguo Testamento, no hay duda, ya en la época del Nuevo. Claro. Ya en la época del Nuevo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento ya existe. O sea, para la época en que Jesús aparece en escena en este mundo, lo que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento y que los judíos le llaman Tanaj, ya existe. Ya está formado, ya está cerrado esos 39 libros. Y digamos, en la mente del apóstol Pablo, eso era lo que estaba pensando cuando escribió toda la escritura es inspirada por Dios. Correcto. Eso ya está. En el momento en que Jesús pisa la faz de la tierra, ya llevan siglos los judíos estudiando la Tanaj y hasta comentándola y demás. Bueno, entonces, con el Antiguo Testamento no hay tanto problema. Donde está el problema realmente es en el Nuevo Testamento, donde la mayoría de escépticos va a querer pues meter o sembrar duda, ¿no? Y lo que sucede es que ya entre las iglesias se circulaban cartas, epístolas, pues, y los propios evangelios andaban circulando. Es decir, seríamos muy inocentes en pensar que Teófilo recibió Lucas y Hechos y se lo quedó para él solito. Cuando estas cuestiones eran cosas que estaban transformando el mundo, estaba sucediendo esa transformación en el momento en que yo recibía un pergamino, estaban sucediendo cosas colaterales. Entonces yo circulaba, hacía copia, y por eso las copias que hablábamos hace un ratito. Famosas copias. Empezábamos a copiar y a circularlas. Ya entre todas las iglesias existentes en el mundo antiguo reconocían y le daban valor. De hecho, es Pedro el que le da valor de escritura a lo que escribió Pablo. En el episodio, no recuerdo ahorita la cita, pero donde dice nuestro amado hermano Pablo que escribe, algunas cosas son difíciles de comprender, escribe Pedro. Pero son útiles al igual que el resto de la escritura. Estoy parafraseando, pero pues lo pueden encontrar en primera o segunda de Pedro. Entonces, ya a esas alturas, los propios creyentes entienden que esto que se está circulando y que se está copiando en vastedad es palabra de Dios también. Y que deben meditar y reflexionar en ello.
Pablo les va a decir a los de Tesalónica que las enseñanzas que han recibido de él, sea por carta o de palabra, es decir, transmitían las enseñanzas oralmente y por carta. Lo cual es bien interesante para otro día, pero en cuanto a cómo la tradición no lo asociamos con la Iglesia de Roma, sino tradición como transmisión de las enseñanzas por la vía oral, ya sucedía desde el primer siglo. Entonces, lo que pasa con estos 27 libros que nosotros llamamos Nuevo Testamento es que para ese momento de la historia ya son considerados inspirados también. Hablando, paremos un poquito y ya vamos a regresar al tema de cómo fue que se formó entonces lo del Nuevo Testamento. ¿Por qué crees entonces, basado en lo que hemos hablado de la inspiración de la Biblia, ¿por qué crees que solo el hecho de saber que es inspirada por Dios nos ayuda a poder confiar y a descansar en el texto bíblico? Yo diría que porque Dios se quiso comunicar con nosotros. O sea, el saber que fue Dios el que dio como dirían por ahí los muchachos, el primer paso, ¿no? Fue Dios quien quiso establecer esa comunicación con sus criaturas, es decir, nosotros. Y quiso, en el episodio anterior utilizábamos una palabra, autorrevelarse. Y creo que esa es una razón suficiente para atesorar este libro que nosotros tenemos. Qué interesante. Y basado en la inerrancia de la Biblia, ¿por qué podemos descansar entonces en el contenido de la Biblia? Porque todo lo que me enseña va a cumplirse sin defecto y sin falta y sin errores. Todo lo que dice para mi vida cristiana y cómo conducirme y cómo vivir esperando los cielos nuevos y la tierra nueva, tal como me lo describe, va a suceder. Y puedo confiar en eso. Te preguntaba eso porque creo que es muy importante recordarle a nuestros amigos que están escuchando y viendo este podcast que realmente la Biblia es muy importante en la vida del creyente. Y nosotros estamos en este momento de nuestra vida con una gran bendición. Tenemos la palabra de Dios en todas partes. La podemos tener en el celular, en físico, en la computadora. En todas partes podemos tener la Biblia. Y es muy triste cuando teniéndola tan al alcance, simplemente no le prestamos atención, no nos tomamos el tiempo de leerla y aprenderla. Como ustedes saben, desde el episodio número 1 les hemos dicho que ninguno de los dos somos teólogos, o sea, de profesión. Guti es un abogado y notario, yo soy un licenciado en Ciencias de la Comunicación y sencillamente lo que queremos mostrar en parte de lo que hacemos es que no todos tenemos que ser teólogos, no todos los cristianos hemos sido llamados a ser teólogos, pero todos los cristianos hemos sido llamados a estudiar la palabra de Dios. Y perdón que te interrumpa, pero sí, no todos fuimos llamados a estudiar en un seminario y lo que fuera y a ser teólogos de profesión, pero todo creyente hace teología. La pregunta no es si hace o no hace, la pregunta es si es buena teología o es mala teología. Es decir, teología es toda reflexión acerca de Dios. Ajá. Entonces, si alguien viene y dice, yo creo que Dios es un cuadrado flotante en los aires, eso es teología. Mala teología, pésima teología, pero es teología porque está haciendo una reflexión de Dios. Pero si yo vengo y leo la Biblia y de lo que leo reflexiono y veo qué verdades me dice o me muestra acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de la eternidad, acerca de la vida, acerca de la muerte, ya estoy haciendo una teología bíblica, ¿no? Claro. Basada en la Biblia. En la Biblia. Y todo creyente está llamado a estudiar la Biblia. Ahí estamos. O sea, eso no nos lo vamos a poder quitar, aún estando en el tribunal de Cristo. No nos vamos a poder quitar ese clavo cuando Cristo nos pregunta, ¿y por qué nunca leíste mi palabra? Fíjate vos que había alguien que decía, y no recuerdo quién, pero decía, a propósito de lo que estás mencionando, es que no tuve tiempo. Y mira qué cara dura. Decirle al creador del tiempo, no tuve tiempo. Claro.
Claro. Es demasiada caradurez. Y el que estuvo ahí todo el tiempo con nosotros, capaz que nos pasa toda la estadística, Mira, como cuando nos llega la estadística ¿de cuánto tiempo pasaste en la pantalla? Exacto, te va a pasar, mira, cómo invertiste tu tiempo o cómo lo malgastaste. Sí, hay tiempo. Sí, tenemos que hacer el tiempo para estudiar la palabra. Si tenemos esta conversación, obviamente primero es gracias al favor de Dios y a la gracia de Dios. Eso es básico, fundamental. Pero luego es porque uno lee, diría mi abuelita. O sea, uno se sienta y lee y empieza a investigar, a leer, a estudiar la palabra primero y luego los libros que a su alrededor se van escribiendo para que podamos comprender un poquito más acerca de contexto, un poquito más de cultura, de cómo estaba la arqueología en ese tiempo. Y eso, todo eso te va, los géneros literarios que mencionabas en el episodio anterior, Guti, que eso es tan importante porque hay gente que lee la Biblia como que si fuera un solo estilo o género literario y literalmente, y que todo fue escrito el mismo. Y todo fue escrito para mí y todos son promesas y no, o sea, un amigo del ministerio, Mario, que le mando saludos, por cierto, Mario Estrada. Saludos a Mario. No el candidato, vos lo conoces también. Exacto. Aquel pone un ejemplo siempre cuando hablamos de esto de la interpretación. Y es, pensemos en el clásico poema de José Batres Montúfar. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente. Cuando oímos eso, dudo que alguien piense que el poeta tiene literalmente a una mujer tamaño real viviendo aquí en su cabeza. Ajá. O sea, nadie piensa eso. Estamos haciendo un trabajo de interpretación. Claro. Que quiere decir, él piensa a toda hora, en todo momento, el pensamiento de este ser amado o de esta mujer o quien fuera, es tan constante en su mente. Esa es nuestra interpretación. Claro. Pasa lo mismo con la Biblia. No podemos leer la Biblia literalmente en todo. Pues tenemos que saber de qué estamos hablando. Si es poesía hebrea, que tiene sus características, o si son, mira, hasta me quedé sin aire, o si son evangelios, o si son epístolas, hay que saber cómo interpretarlas. Y aquí pusiste la pelota y yo solo me acerco y voy a tirar y voy a echar un gol. Gracias a tu patrocinio. Gol. Y eso es cuando lo leíste, pensaste en el género literario. Sí. Pero cuando conoces el contexto, te enterás que don Pepe Batres estaba pensando en la muerte. La muerte. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, nosotros todavía, podemos tomar un texto y decir, ¡ala, qué romántico! Sí, esto para mi amada, y se lo mando con un ramo de rosas o ramo de tulipanes que tanto le gustan, y entonces la termino de enamorar. Pero, noticia, lo que tenía en mente, estaba pensando en la muerte. Sí. Entonces, a veces... Ya cambia tu entendimiento, ¿no? Totalmente. Y pasa lo mismo con la Biblia. Exacto. ¿Qué pasa cuando leemos, si eres tibio, te vomitaré de mi boca? Ajá. Tenemos que saber a qué ciudad se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo y a qué se refiere con esto de tibio, ¿no? Totalmente. Así que... Y no lo explicamos para que ustedes vayan y lo investiguen. Por favor, vayan, que hay muchísimos recursos, muchísimos comentarios muy buenos que de veras un día podemos platicar de comentarios bíblicos. Sí. O sea, de cuáles podemos recomendarles a nuestros amigos y por qué. Pero lo que queremos expresarle con lo que llevamos hasta el momento de este episodio es decirles, miren, realmente es importante conocer esto porque nos da fundamento, nos da base para que cuando venga cualquier idea, cualquier pensamiento, nosotros podemos decir, no, estamos hablando de la palabra de Dios. Guti, estábamos en el momento nos estabas compartiendo. Bueno, ya entendimos que el Antiguo Testamento ya estaba formado cuando Jesús está en esta tierra. El Antiguo Testamento ya estaba allí hasta en ese orden y todo. ¿Qué pasa entonces con los libros del Nuevo Testamento? Bueno, pues fueron transcurriendo los años y hacia el año 300 y pico, se me escapa ahorita la fecha exacta, se celebra un concilio. El concilio estaba constituido por varios obispos de las iglesias de aquella época que se reúnen. No me acuerdo si es el concilio de Éfeso, pero igual lo pueden buscar. No me crean al 100%, me puedo equivocar, soy humano. Pues creo que es el concilio de Éfeso, creo. Y allí todos los obispos reunidos dicen, hermanos, lo que se está circulando
creemos todos que es palabra de Dios. Entonces, lo que se ha escrito hasta ahora es lo que los creyentes necesitan. Como dato curioso, sobre las 13 epístolas paulinas no había dudas. Todos estaban de acuerdo en que eran inspiradas por Dios. Había algunas discusiones, por ejemplo, con Santiago y cosas así, si mal no estoy. Pero al final, pues todos convinieron en que todas estas cartas que ya se andaban circulando y los evangelios y demás eran palabra de Dios. Entonces, cierran lo que conocemos como canon. Canon significa medida, ¿no? Esta es la medida, este es el estándar, ya no hay más, porque esto es lo que se tendría que cumplir para que formen parte del canon, y por eso es que se desechan posteriormente que el de María Magdalena, que el de Tomás, que el de Judas, por razones de autor, de posterioridad y se me escapa la otra. Pero mientras piensa Guti, yo les quiero contar que aquí, como ya saben, San Google ayuda en esto. Sí. 431 después de Cristo fue el concilio de Éfeso. Éfeso, ¿verdad? Uh-huh. Le atiné a uno de los dos. La fecha era 300 y pico, era 400 y ¿cuántos cientos? 31. 31 y el concilio de Éfeso. Ajá. Sí. Bueno, cabal, eso quería preguntarte. ¿Cuáles eran las características que debía llenar un libro o una carta para que fuera considerado dentro del canon? Mira, el autor era importantísimo. ¿Quién fue el autor? Claro. 1. 2, ¿qué valor le daban las iglesias? Y es que aquí es bien interesante porque la iglesia... a la iglesia el Señor prometió no abandonarla nunca y que iba a estar con ella y que su Espíritu Santo la iba a dirigir a toda verdad. Ajá. Es decir, que los propios creyentes fueron no dándole el valor, porque el valor ya lo tenían, pero fueron aceptándolas como autoritativas sobre ellos, los propios creyentes. Por eso es que en el concilio ya solo llegaron a decir, sí, estos son, porque son todos los que leemos. Son los que leemos constantemente y reflexionamos y meditamos. Y ya después, por ahí andaba también el pastor de Hermas y la de Idagé, que estaban en discusión también de si esto los metemos, pero no, o sea, ya no. Porque no aceptamos que no tienen la misma autoridad que tienen los demás. Esa es una. El tema de que fuera un apóstol o un discípulo del apóstol. Claro. Era importantísimo en la cercanía con los eventos también. Por eso es que también se descartan lo de los evangelios de Tomás y María Magdalena y Judas, porque ya son muy posteriores. A ver, hagamos un repaso. Estoy abriendo mi Biblia y vamos a ir a ver el índice de la Biblia. Sí. Acabas de decir algo que me parece muy interesante y vamos a ver. Algo muy interesante en el tema de quiénes son los autores. Ok, Mateo, escrito por Mateo. Sí, discípulo, Leví, el cobrador de impuestos. Ok, Marcos. Es discípulo de Pedro. Discípulo de Pedro. Lucas. Lucas es discípulo de Pablo. Juan. Juan es el discípulo amado. Ok, sí. Hechos, obviamente. Lucas. Sí. Romanos. De ahí, de Romanos hasta Filemón, es Pablo. Ajá. Y de ahí viene Santiago. Santiago, paremos en Santiago. ¿Quién es el autor de Santiago? Santiago se cree que es el hermano de nuestro Señor. Ah, ok. Sí. Y luego viene Pedro. Pedro. Primero Pedro. Ajá. Judas, que también es hermano del Señor, se cree. También de los discípulos, digamos. No. Pero se convirtieron después. Y de hecho, Santiago, el de Santiago, es el que está a cargo de la iglesia en Jerusalén, ahí en Hechos 15, si no estoy mal. El concilio de Jerusalén. ¿O no? Hechos 6 o 7. Pero bueno. El concilio de Jerusalén. Sí. Vayan a su Biblia y busquen el titulito que dice Concilio de Jerusalén, porque todas las Biblias Reina Valera 60 lo tienen. Santiago tiene un peso bien importante en la iglesia de Jerusalén. Es el encargado.
de la iglesia de Jerusalén, junto con otros apóstoles y ancianos. Ya hay ancianos en esas iglesias. En otras palabras, ¿por qué quería hacer ese ejercicio? Solo porque lo que mencionaste es la mayoría de las, o sea, mejor dicho, todos los que están involucrados en los libros del Nuevo Testamento es porque o eran discípulos de Jesús o estaban en una época cercana al tiempo en que Jesús había estado en esta tierra. O sea, realmente los libros más antiguos o más despuesito, por decirlo así, de que Jesús estuvo en esta tierra, fueron que 80 años después de Cristo que se escribiría un libro, digamos. El último, que es Apocalipsis, se escribe cerca del año 100 después de Cristo. Entonces sí, pues no era que abarcara una gran cantidad de... O sea, el año 100 contando obviamente desde que nació el Señor. Entonces se presume obviamente que Juan todavía estaba vivo pues, cuando lo escribió. Sí, pues. Y luego, entonces, tenemos este grupo de libros, este concilio que entonces dice, bueno, ya hemos tenido estos libros durante mucho tiempo, pongámoslos en una sola colección. Precisamente porque ya empezaban a circularse apócrifos, ¿no? Entonces era necesario para la salud de la iglesia, ya pujante, digamos, que estuvieran claros todos los cristianos en qué libros formaban parte del canon. Ahora, si te das cuenta, en todas las tradiciones, y es bien interesante este dato, en todas las tradiciones cristianas, la discrepancia de cuántos libros hay nunca es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todas las tradiciones cristianas están de acuerdo. Todas. Ahora, en el Antiguo Testamento, pues los católicos romanos tienen un número, los católicos ortodoxos tienen otro número en el Antiguo Testamento, pero no todos estamos de acuerdo. Conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Y que nosotros aquí en este podcast decimos, pues vaya y écheles una leidita porque tienen un valor histórico interesante. De hecho, los Macabeos. Ahí está, coincidimos en que Macabeos fue escrito en ese periodo intertestamentaria. Ah, mira, estudié mi clase de Biblia en el colegio. Muy bien, muy bien. Y entonces fueron escritos ahí y nos narra lo que sucedía en ese momento, en ese periodo de la historia y los diferentes alzamientos o rebeliones de parte del pueblo israelí o de los judíos en ese momento. Correcto. Entonces, es importante que sepamos esto, pero ¿por qué es importante? Porque tenemos que saber de dónde viene lo que tenemos. Ahora les tengo noticias. Si usted tiene una Biblia física, en la parte, muchas Biblias al inicio de cada libro traen una introducción donde le cuentan esa historia, o sea, le dan los años en que está datada esa carta o ese libro del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, quién es el autor, quiénes fueron los destinatarios, una breve reseña de lo que hay en el libro. Incluso hay Biblias que traen hasta un bosquejo de cómo está estructurado el libro. Cómo está estructurado el libro. O sea, excusa para conocer muy, muy bien cada libro de eso, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento no hay. Tenemos esa responsabilidad. Recuerde que aquí, esta no es una clase de historia, esta no es una clase teórica. Esto lo que nos debe motivar es a la práctica. O sea, yo le retaría que, cuando yo era niño, tenía una tía maravillosa, ya era una señora adulta. Hay toda una historia conmigo de las edades de mis tíos, pero ella podía haber sido mi abuela, por ejemplo, y mi abuela, mi bisabuela. Entonces, pero a ella se le ocurrió algo junto con mi hermano, los días domingo, a excepción de los días de lluvia. Nos vamos a subir a un bus. En ese tiempo abundaban las camionetas de todos los números. Y cada domingo vamos a ir a uno diferente. Entonces nos subimos a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, 9, creo que no había 9, a la 10, a la 11 y así nos fuimos en todas las rutas de camioneta. Pero literalmente era subirnos al bus, pagar el pasaje e ir dando la vuelta en el bus y, agarra por acá, ¿verdad? La 7, estaba la 7 y la 7A. Ajá, entonces la 7 que se iba por la Bolívar y la 7A que se iba por la Terminal, pero finalmente llegaba a la 1 de julio. Entonces, lo que quiero decir es, nos subíamos, llegábamos al extremo del bus y nos cambiábamos de bus para ir regresar. De regreso.
Eso hicimos. Ese Se eran nuestros aprendieron paseos. las rutas. Nos aprendimos las rutas. No, no te puedo decir, y entonces en cada lugar había esto, porque era un viaje arriba del bus y no nos bajábamos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Cuando usted lee la introducción de un libro, es como hacer ese viaje en un bus. Excelente, o sea, excelente ilustración. Solo tiene una vista de pájaro, solo tiene, esto es lo que habla este libro, esta es la historia detrás de, vaya, voy a regresar, en otro momento regreso por acá, pero póngase así como nosotros, los niños Jiménez García, cuando éramos pequeños con la tía, diga, cada semana voy a ir viendo un libro, voy a leer la introducción de un libro, me voy a enfocar en leer la estructura. O sea, en 66 semanas o en 66 días o no sé cómo lo quiere hacer, usted va a tener una vista, un panorama nada más de lo que la Biblia está hablando. Sí, sí. Excelente observación y muy buen consejo que estás dando. El tema de saber de qué trata cada uno de los libros, por dónde va, ¿verdad? O sea, la ruta, conocer la ruta. Va a hacer que los cristianos nos familiaricemos. Es irónico que nos llamemos la gente del libro y muchas veces lo que menos hacemos es leer el libro. Entonces, es un excelente consejo el que estás dando. Y muy buena ilustración, por cierto. Y además toda Me la voy a robar. Dale. No, la verdad es que ya existen estas. Yo recuerdo la Biblia que a mí me dieron cuando era niño, pues, o sea, las Biblias versión popular en el sentido de que el papel era papel periódico de las sociedades bíblicas porque te costaba un quetzal esa Biblia y no traía más que el libro y las referencias o la concordancia al pie de página. Pero ahora casi todas las Biblias que están a nuestro alcance tienen esta introducción. En YouTube encontramos los famosos del libro de Proyecto a la Biblia. Proyecto a la Biblia, que tiene introducciones de todos los libros, o sea, tiene un overview. Ponga Proyecto a la Biblia, sí, Génesis. Realmente, yo crecí en los 80, yo era niño en los 80s. Aún no te voy a preguntar. Yo también era niño en los 80s, ¿qué te pasa? Bueno, está bien. En los 80s, estamos hablando de hace 40 y tantos años, no había los recursos que hay hoy, empezando por la red. Entonces, este acceso a cosas como, mire, es que a mí me cuesta mucho leer, no me gusta, lo que fuera. Hay videos, que es material ya audiovisual, de Proyecto Biblia o la Biblia, que te da un esbozo de cada uno de los libros y ya está en español, pues, o sea, ya no hay excusa. Sí. Los que menos tenemos excusas somos nosotros. De hecho, ahora hasta el mismo Google, cuando entras a una página en inglés, te pregunta si la quieres traducir. O sea, ya ni siquiera el idioma es una barrera. A mí una de las versiones miren, yo ya aprendí algo. Uno no tiene que casarse con una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia. Uno, por supuesto, que tiene sus favoritas, pero las demás que están ahí existentes nos ayudan a entender mucho mejor un pasaje de la Escritura. Una versión que a mí me gusta mucho es la The Message en inglés, sí, la que preparó Eugene Peterson, y me gusta muchísimo. Pero está en inglés. Tan fácil es agarrar y copiar el texto que quiero estudiar, lo llevo a mi traductor de Google, me lo traduce y ya lo entendí. Entonces no tengo ninguna excusa para no tener estos recursos y estas herramientas para profundizar en mi conocimiento de la palabra. Y vamos a seguir hablando de la Biblia, porque de la Biblia hay mucho que hablar, pero quiero contarles, mis queridos amigos, que vamos a hacer una pausa en nuestro próximo episodio. O sea, hoy vamos a terminar de hablar lo que tenemos relacionado con la Biblia, pero les tengo noticias. Vamos a dedicar, no sé si 1 o 2 episodios a hablar acerca de el cristiano y la política. En Guatemala, en este momento de la historia, estamos en un periodo de elecciones y por alguna razón, tal vez desde las últimas 2 o 3 elecciones, ha habido un interés muy interesante de parte de algunos cristianos para involucrarse en el mundo de la política. De ser unos cuantos, ahora son unos muchos. Y de ser solo lo que conoceríamos tradicionalmente como los laicos que se involucran en política, ahora tenemos líderes de la iglesia que también se están involucrando en la política. Entonces queremos platicar acerca de eso. Queremos ir a la Biblia para que la Biblia sea la que nos diga
cómo debemos abordar este asunto, porque la Biblia debe hablar de este tema y a través de la Biblia podemos entender algunos conceptos que son interesantes relacionados con el tema. De una vez los prevengo, lo que vamos a hacer es ir a la palabra de Dios e investigar qué es lo que la Biblia dice, acercarnos a ella respetuosamente y con los elementos de interpretación que conocemos y con ellos ir a la palabra, no a lo que se me ocurra a mí porque me encontré esta historia. O sea, les estoy spoileando los episodios porque primero nos gustaría muchísimo que nos den el beneficio de la duda y escuchen esos episodios atentamente. Y número 2, para que sepan que no tenemos ninguna intención bajo la manga, sino más que ir a la palabra de Dios y ver en la práctica cómo al estudiar la Biblia, al interpretarla respetuosamente, podemos obtener consejo y dirección sobre algunos de los temas que son cruciales en este momento de la historia. Así es. Sí. No Lo dijiste muy bien. No, sí, no tenemos nada, no es que aquel me cae mal y este otro también, o sea, no es por eso, sino creemos que es necesario tocar ese tema por cuestiones muy puntuales. Y lo dijiste perfectamente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ahora, va a ser obviamente desde nuestra perspectiva, desde nuestra postura. Siéntanse en la libertad de escuchar a los otros. Hay que escuchar también qué razones dan ellos, ¿no? Pero nosotros creemos algo y vamos a explicar en qué creemos. Exactamente, por qué llegamos ahí. Llegamos a esa que regularmente no es lo que alguien más te explica. Alguien Claro. más viene y te lo dice piramidalmente o verticalmente. Así es. Así como te lo estoy diciendo, así es. En cambio, aquí vamos a hacer el ejercicio de por qué llegamos aquí. Claro. Y si me querés cuestionar, excelente. O sea, Exactamente. Nunca hemos pedido nosotros que quienes nos están escuchando y demás piensen como nosotros y que entonces armemos nuestro movimiento. O sea, no es eso, sino que si algo podemos hacer es dejarte la espinita ahí. Exacto. De leer tu Biblia. Exactamente. Y de cuestionarte a vos mismo, Incluso a ti a vos mismo, sí. lo que estás creyendo y por qué lo estás creyendo. O sea, no porque lo dijo X o Y sobre cualquier tema. Porque lo dijo Roberto. Porque lo dijo Roberto o lo dijo Guti. Entonces, así es. Así tiene que ser. No. Vayan y cuestionan. A mí me gusta otra vez, regresemos a lo de Berea, porque era Pablo, sí, o sea, no era cualquier es fuerte hijo de vecino el que llegaba con ellos, pues, o sea, él sí tenía estudios teológicos, estudios de la palabra. Todas las credenciales, ¿no? Sí, o sea, él y la gente iba a ver si era cierto lo que él estaba diciendo. Sí. Eso es muy importante. Guti, cerremos nuestro episodio de hoy con una pregunta, una reflexión. ¿Sigue siendo relevante la Biblia hoy? Sí. Sí, la Biblia sigue siendo relevante. Hay algo que me gusta mucho y es que el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y el autor de Hebreos nos dice desde el capítulo 1 que Dios ha hablado de muchas maneras. En el pasado o en los días de ayer, Dios nos habló por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo. Y a partir de ahí procede a establecer la superioridad del Hijo. El Hijo es superior a los ángeles, el Hijo es superior a la ley, el Hijo es el sumo sacerdote. Bueno. A lo que voy con esto es que no hay nada más grande que el Hijo de Dios. Y que Dios habló por medio de su Hijo. Jesús dijo, yo no hablo palabras de mi cuenta. Yo hablo únicamente lo que mi Padre me da para hablar. Entonces, hay demasiada evidencia interna dentro de la Biblia para que nosotros digamos, sí, la Biblia sigue siendo relevante hoy. Lo que tenemos, dice el apóstol Pedro, es suficiente. La palabra profética más segura le llama a él. Y en otro episodio, en algún futuro cercano, vamos a hablar a qué se refiere esto de profética, ¿no? No es que te adivino el futuro. Ya lo spoileé, pero o sea, otra vez, hay demasiada evidencia interna como para decir la Biblia sigue siendo relevante hoy. La Biblia cuenta la historia de este niño, porque era un niño, Josías,
que llega a ser el rey Ujú. de Israel o del pueblo de Dios, para enmarcarlo en un solo punto. Y en el templo están haciendo reparaciones, están haciendo algunos cambios y de repente encuentran los rollos de la ley que estaban literalmente con telas de Empolvados. araña, empolvados, olvidados, hechos a un lado. Y el sacerdote de ese momento siente la necesidad y la urgencia de irle a contar al rey el descubrimiento. Ujú. Y la reacción de Josías cuando se entera de esto es rasgar sus Sus vestiduras. Y porque pide que se las lean. Ujú. Y cuando se da cuenta que No han todo estado lo que cumpliendo. todo lo que están viviendo hoy es el resultado de no estar cumpliendo esto. Ujú. Y entonces Dios tiene misericordia o muestra su misericordia a Josías, Ujú. y se arrepiente y Josías empieza a tomar Es decisiones. un gran reformador, Josías. Totalmente, porque la palabra de Dios Ujú. tocó su corazón. Ujú. El anhelo de nuestro corazón es que la Biblia sea relevante para tu vida desde hoy, Ujú. porque vas a ir a desempolvarla, porque le vas a quitar las telas de araña, Ujú. porque la vas a empezar a leer, porque la vas a empezar a estudiar, porque vas a investigar un poco más de dónde viene la escritura, obviamente de fuentes respetables, de fuentes auténticas Ujú. y no de enemigos de la escritura, porque los hay y uno tiene que saber reconocerlos como en todo. O sea, nosotros como personas, aquí donde nos ves tan amables, tan cariñosos, tan serviciales, tan santos, Tan o sea, guapos. hay gente que nos odia. Y hay gente que no le caemos bien, hay gente que nos considera sus enemigos, tal vez nosotros no a ellos, pero ellos sí a nosotros. A veces sabemos, a veces no sabemos de ellos, a veces Ujú. les decimos en el lenguaje moderno haters, ¿verdad? O sea, estas personas que están allí y nos odian. Si nosotros, siendo humanos, siendo seres humanos comunes y corrientes, tenemos enemigos, cuanto más la palabra de Dios, Cristo mismo, el Evangelio, tienen enemigos que utilizan también, así como nosotros, las redes sociales para ir regando y sembrando dudas Ujú. y muchas ideas falsas en el corazón de las personas. Entonces, yo quisiera animarte para que de tu propia experiencia vayas a la Biblia y tengas un contacto con ella. Porque cuando conoces la palabra de Dios y conoces su contenido, como decía Guti en el episodio anterior, entonces llegas a conocer a Dios. Ujú. Y si llegas a conocer a Dios, entonces podés entender a quién estás siguiendo, a quién estás amando, a quién estás obedeciendo. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué no quiere, etcétera? O sea, Ujú. no puedo decir que conozco a Dios si no leo la Biblia. Y nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes. Ujú. O sea, nosotros no podemos venir y decir que estamos descubriendo el agua azucarada. De veras damos gracias a Dios porque desde el mismo momento, bueno, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia, se han levantado hombres y mujeres quienes Dios ha usado para ir al texto bíblico, para profundizar en su estudio y para poder enseñarlo y transmitirlo de generación en generación. Ujú. O sea, lo que nosotros hablamos hoy es algo por lo que dieron la vida los primeros creyentes. Ujú. Es algo por lo que están dando la vida ahora mismo Ujú. en la iglesia perseguida en China. En China, donde se tienen que reunir en lugares ocultos con muchísima seguridad para que no tengan ningún infiltrado, donde no pueden tener una Biblia física, así que se la tienen que aprender como el personaje de Denzel Washington en The Book of Eli o el libro de los secretos. O sea, tienen que aprendérsela de memoria para poder reflexionar acerca de ella. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Yo cierro, le quiero dejar a Guti el final del tema. Yo solo quiero recordar algo que también he dicho en muchos escenarios. De niño yo vi una revista de las sociedades bíblicas que se editaba para América Latina y había un anuncio de las sociedades bíblicas y era un conejo blanco que estaba sentadito sobre un montón de zanahorias. Y el texto, el gancho del anuncio decía: la abundancia produce indiferencia. Tenemos tantos recursos, tenemos tantas opciones de Biblias que es tanta la abundancia que nos volvemos indiferentes. Yo no quiero, no sueño, no espero que Guatemala tenga una persecución. Pero si hubiera una persecución, ¿estarías listo
para decir, tengo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podrías decir que la palabra de Dios está implantada en tu mente, en tu corazón y en tu vida diaria. Por eso estamos hablando acerca de la Biblia. Guti. Bien. Pues invitar a quienes nos están viendo y escuchando que lean su Biblia, que se propongan, sea que sea un capítulo por día. No importa, o sea, la cosa es que te animes a empezar a leer la Biblia. Y si tienes dudas, nos puedes escribir en comentarios y con gusto podemos nosotros darte alguna luz, alguna herramienta que necesites. O mire, yo no sé cómo usar un atlas bíblico, no sé dónde encontrar, o una concordancia. Y prometemos responder. Exactamente. Bueno, este fue el episodio número 2 de un podcast de verdad. Guti, siempre es un gusto compartir con vos. Brother, lo mismo. Y con ustedes también. Les esperamos en nuestro episodio número 3, que viene muy pronto. Vamos a estar hablando entonces del cristiano y la política. Un par de episodios tal vez. Queremos dejar bien claro y bien cimentado ahí nuestro pensamiento y de dónde viene, para que genere la discusión y la conversación y, como bien dice Guti, te genere ahí la espinita para ir a investigar por tu cuenta. Nos vemos entonces hasta la próxima. Adiós.